la introducción en el Perú de este nuevo instrumento de política de competencia, este nuevo instrumento de política pública de competencia, con la pandemia que ha generado, como ya se ha visto en las láminas anteriores, un importante estrés en materia económica y un importante estrés especialmente para algunos mercados específicos que han sido duramente golpeados por las medidas que se han debido de adoptar con el ánimo de solventar y salvaguardar la salud pública de todos los peruanos. Entonces, dicho eso, quiero empezar de una manera muy general para luego ir decantándonos hacia el control de fusiones en el Perú, que es muy interesante porque veremos que si bien la ley todavía no entra en vigencia, ya ha sido modificada. Entonces, ya ha sido modificada de hecho 2 veces, ¿no? Y esas modificaciones son importantes y quisiera discutirlas con ustedes. Entonces, antes de ir decantándonos hacia ese punto, que es el punto central de la charla, quiero básicamente responder a algunas preguntas muy generales. Primero, ¿qué son y para qué sirven las políticas de competencia? Bueno, de acuerdo con la OECD, que es este club, digamos, de economías avanzadas a las cuales nuestro país aspira a acceder, son el conjunto de políticas y leyes, no solamente leyes, también políticas, es decir, hacer del Estado, que aseguran que la competencia en los mercados no sea restringida de forma tal que se reduzca el bienestar económico. Y lo pongo en rojo porque este es un concepto que creo que sí todos en este foro manejamos muy bien. Las políticas de competencia también son llamadas genéricamente políticas antimonopolio. En realidad, este concepto de antimonopolio debería expresarse de una manera un poquito matizada para llamarlas políticas antimonopolización, ¿no? Y están formadas las políticas de competencia por leyes que controlan la conducta de empresas, leyes que controlan la estructura de los mercados, leyes que permiten emitir recomendaciones para mejorar la regulación o desregular, que también es importante, para promover la competencia en los mercados, y también leyes que reducen barreras de entrada a los mercados, entre muchos otros elementos importantes de esto que llamamos políticas antimonopolio o políticas de competencia. Dicho sea de paso, en el discurso presidencial del año pasado, del 28 de julio, se anunció precisamente la elaboración de una política nacional de competencia para el Perú, que viene siendo elaborada por la autoridad de competencia, que es el INDECOPI, como vamos a ver en un momento. Bien, ¿es raro esto de la política de competencia? El doctor Coronado está hablando de algo esotérico, algo nuevo, algo novedoso. Y bueno, las políticas de competencia, como se ve en esta gráfica, en la parte, vamos a decir, fucsia, ven la evolución del número de jurisdicciones que tienen leyes de competencia, y en la parte verde, más o menos verde o turquesa, tienen la evolución del número de países que tienen agencias de competencia, es decir, instituciones que tienen poderes para investigar casos en los que se esté violentando el mecanismo de mercado. Como se observa, hasta los años 50, posguerra, ¿no? 59, 60, no habían muchas jurisdicciones que tenían leyes de competencia y agencias de competencia. Sin embargo, fíjense que a partir de los años 90, cuando se introducen además a nivel mundial una gran cantidad de reformas estructurales en los diversos países, especialmente en América Latina, en Europa del Este, etc., el número de leyes de competencia y agencias de competencia comienza a crecer de forma exponencial, como se observa aquí. Y hoy por hoy podemos decir que la gran mayoría de países, incluyendo los países de América Latina, tienen políticas de competencia a través de cuerpos legales, pero también agencias de competencia que ejercen un rol fiscalizador, un rol orientador y también un rol sancionador cuando se observa algún tipo de infracción a alguna norma de competencia.
Entonces no estamos hablando de algo absolutamente esotérico o algo específico al caso peruano. Es un lugar común a día de hoy de la mayoría de jurisdicciones a nivel mundial. Esta data la he sacado de la OECD también. Bien, ¿cuál es el objetivo de las políticas de competencia? El objetivo de la política de competencia depende de cómo se expresa normalmente en un país, ¿no? Pero generalmente podemos hablar de dos objetivos o de dos dimensiones de objetivos. Proteger la eficiencia social, que es el bienestar total de la economía, del mercado, ¿cierto? Y también proteger o, alternativamente, proteger el bienestar del consumidor final. En la legislación peruana, en nuestra legislación, las políticas de competencia, o más precisamente las leyes de competencia que tienen que ver con materias de competencia, están orientadas fundamentalmente a preservar la eficiencia de los mercados con el objetivo de preservar el bienestar del consumidor final. En otras jurisdicciones, en otros países, por ejemplo en la Unión Europea, las políticas de competencia también se orientan de forma explícita a proteger, por ejemplo, la microempresa. ¿De acuerdo? Es parte también de las políticas de competencia. En el caso peruano, no. En el caso peruano, nosotros nos orientamos específicamente al control y a preservar el mecanismo de mercado, con el ánimo de, lógicamente, preservar también el bienestar del consumidor final. Y en el caso peruano, la autoridad de competencia general es el INDECOPI, aunque en el sector telecomunicaciones, la agencia de competencia específica o especializada es el OCIPTEL. No hay más agencias de competencia en el caso peruano. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? Este gráfico creo que lo conocemos todos, ¿no? El objetivo, lógicamente, es tratar de prevenir situaciones, ¿de acuerdo?, en las que los precios estén por encima de un nivel eficiente que impliquen una reducción de la eficiencia asignativa en el mercado. ¿Y qué entendemos por eficiencia asignativa? Recuerden, básicamente una configuración de producción y consumo que esté por debajo del nivel eficiente, ¿no? Cualquier tipo de configuración o resultado de mercado que esté por debajo del nivel eficiente implica una pérdida de bienestar social. En este caso les he puesto el ejemplo clásico del precio monopolista, que implica una asignación ineficiente en tanto en cuanto se produce y se consume menos de lo que es socialmente eficiente, ¿no? Si esto lo llevásemos a un concepto más general, de equilibrio general, estaríamos hablando entonces de asignación o eficiencia en la asignación en un contexto, por ejemplo, de modelos como el de Arrow de Breu, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo de las políticas de competencia es tratar de que este triangulito no crezca, o en todo caso se reduzca, de tal manera que quien esté contento al final del día sea el consumidor final. ¿Por qué el consumidor final va a estar más contento? Recuerden que lo podemos ver de dos formas, ¿no? Porque paga por los productos que desea un precio menor al que estaría dispuesto a pagar, ¿cierto? Lo cual le genera un bienestar, un nivel de felicidad, pero además porque puede acceder a más unidades de consumo, ¿no? O, alternativamente, más consumidores pueden acceder a más unidades de consumo. Bien, ¿cómo se compone la política de competencia? Las políticas de competencia tienen fundamentalmente dos elementos. Podría tener hasta un tercero, pero voy a concentrarme en dos. Primero, normas o leyes que controlan el comportamiento de los agentes. Y dentro de esas normas que controlan el comportamiento de los agentes tenemos la prohibición de acuerdos entre competidores y entre empresas a lo largo de la cadena de valor que estén orientados a falsear, impedir, restringir, distorsionar la libre competencia. Y aquí tenemos algunos casos emblemáticos de lo que entendemos, por ejemplo, por acuerdos entre competidores directos, los llamados cárteles, ¿no? Indecopi, a lo largo de estos años, especialmente en los últimos 5 o 6 años, ha sido muy activo en lo que se denomina el combate a los cárteles, es decir, estos acuerdos entre competidores que están orientados a subir los precios de forma artificial,
restringir la producción, restringir la oferta, que tiene como consecuencia un incremento de precios, lógicamente, repartirse el mercado, ya sea geográficamente o por clientes, distorsionando el mecanismo competitivo y, por lo tanto, reduciendo los niveles de eficiencia social y de bienestar del consumidor en el mercado. Aquí tenemos algunos ejemplos, como les decía, emblemáticos. Recientemente el Indecopi, por ejemplo, acaba de confirmar una multa a unos grifos en Chimbote por haberse cartelizado y haber acordado precios del gas licuado de petróleo y del GLP, perdón, el gas licuado de petróleo GLP de uso vehicular, ¿no? Que ha afectado seguramente a muchas familias, especialmente a los taxistas, ¿no? Dentro de estas normas que buscan controlar las conductas de los agentes, las políticas de competencia incluyen además una norma muy importante que es la prohibición del abuso de posición dominante. ¿Qué cosa es posición dominante? Básicamente es el elevado poder de mercado, la elevada capacidad de subir precios o restringir la oferta de manera unilateral por parte de una empresa, ¿no? Sin tomar en consideración a sus clientes, los consumidores, a su competencia, etc. ¿De acuerdo? Y recientemente el abuso de posición dominante ha sido investigado en una gran cantidad de instancias, fundamentalmente en la economía digital. Por ejemplo, aquí tenemos el sonado caso Google, en el que Estados Unidos viene demandando a Google por abusar de su posición dominante en el uso de datos de navegación por Internet y su uso para publicidad frente a sus competidores. De acuerdo con la tesis de las autoridades de los Estados Unidos, Google utiliza el poder de mercado que tiene en el mercado de adquisición de información a través de los datos de navegación de los usuarios para ejercer, ¿no?, estrategias que impiden que otras empresas que requieren esa información para, por ejemplo, desarrollar estrategias publicitarias, puedan acceder en condiciones adecuadas, en condiciones justas a esa información, falseando, distorsionando la competencia en los mercados. Quiere decir entonces que en ese marco de abuso de posición dominante hay un espacio en el que las autoridades de competencia investigan empresas que tienen un elevado poder de mercado, posición dominante, para saber en qué medida están implementando estrategias que estén impidiendo que su competencia pueda crecer o impidiendo que potencial competencia pueda entrar al mercado en condiciones justas, distorsionando, por supuesto, los resultados finales de eficiencia en el mercado. Esta segunda noticia también es muy interesante porque ya está en el contexto de la COVID-19. En inglés dice shops to be prosecuted for raising face mask prices, CMA warns. En castellano quiere decir la CMA es el Indecopi del Reino Unido. El Indecopi del Reino Unido advierte a las cadenas de farmacias especialmente que pueden ser investigados o serán investigadas y sancionadas por aumentar el precio de las mascarillas, ¿no? Las mascarillas que se usan o que ahora son de uso obligatorio para tratar de prevenir los contagios y las infecciones por la COVID-19. Y este es un elemento muy importante porque en algunos países las autoridades de competencia tienen el poder de investigar si una empresa ha elevado sus precios de manera significativa. Fíjense qué riguroso es el trabajo de la autoridad de competencia en países que tienen esta posibilidad. En el caso peruano no es así. En el caso peruano no se investiga, las normas no permiten investigar situaciones en las que una empresa grande aumenta los precios de manera unilateral. Lo que se castiga y lo que se investiga es el abuso de esa posición de dominio en tanto en cuanto ejerce estrategias para impedir que
su competencia crezca o impedir que su competencia entre al mercado de forma adecuada, o estrategias que finalmente hacen que la competencia sea expulsada del mercado. Eso sí tenemos en el Perú. Lo que no tenemos en el Perú es esta posibilidad de que la agencia de competencia castigue a una empresa que, teniendo posición dominante, incremente sus precios de manera unilateral. Todos esperamos, eso nos dice la teoría económica y creo que también la razonabilidad, que una empresa que tiene poder de monopolio va a subir sus precios, ¿cierto? Probablemente si no sube sus precios, los accionistas de esa empresa van a terminar echando al gerente general, ¿cierto? Porque si existe la posibilidad de ejercer poder de mercado con el ánimo de obtener mayores beneficios, la razonabilidad nos dice pues que las empresas que son proyectos orientados a ganar dinero, pues lo van a hacer, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el Perú no se castiga la mera situación en la que una empresa tiene posición de dominio y por lo tanto tiene capacidad de subir sus precios. Lo que se castiga es la estrategia de empresas dominantes orientadas a falsear, impedir, restringir, expulsar a la competencia del mercado. No hay muchos países que tienen la posibilidad de investigar alzas de precios unilaterales, ¿no? En los cárteles es diferente, porque los cárteles pueden tener como efecto, y de hecho tienen como efecto, que los precios suban, ¿no? Y ahí sí todas las jurisdicciones tienen la posibilidad de investigar y castigar fuertemente los cárteles. Bueno, ¿qué ha pasado en el Perú en los últimos años? Me ha faltado actualizar esta data, pero fíjense que la Autoridad de Competencia, el INDECOPI, ha estado muy activa, especialmente en el año 2016, 2017, y les puedo asegurar que 2018 y 2019 ha sido muy parecido, en investigar situaciones en las que las empresas están involucradas en actividades anticompetitivas. Fíjense, este es el nivel de multas en millones de dólares. En el año 2017 el nivel de multas alcanzó nada más y nada menos que 46 millones de dólares, ¿no? En el año 2016, 4,7 millones. En el año 2018 hubo una pequeña bajada, no tengo el dato exacto. Sin embargo, pues la actividad de la Autoridad de Competencia ha sido muy dinámica en los últimos años. Bien, ¿cuál es el otro elemento en el que quiero concentrar el resto de la charla en materia de competencia? El otro elemento, el otro instrumento que compone las políticas de competencia y corresponde a las reglas para el control de estructuras, ¿no? Control de estructuras entendida como, de una manera relativamente simple, cuántas empresas hay en el mercado. Lógicamente, y nuevamente, si abrimos nuestros libros de texto de microeconomía o de organización industrial, veremos que lo ideal es que existan o que concurran en el mercado una gran cantidad de empresas, ¿no? En el extremo, de tal manera que las empresas sean tomadoras de precios y por lo tanto el precio sea el reflejo simple de la interacción de la oferta y la demanda en un contexto en el que ninguna empresa tiene el poder de alterar el equilibrio de mercado de manera unilateral, ¿no? Bajo esas condiciones, el mercado se vuelve muy eficiente y esa es precisamente la idea. En esa línea, el Perú no contaba con control de estructuras, solo lo tenía para el sector eléctrico, y de hecho han habido más de aproximadamente entre 20, un poco más, 25 casos en materia de control de concentraciones en el sector eléctrico desde que existe la posibilidad de controlar estas operaciones en este sector desde el año 96 aproximadamente. Sin embargo, en el 2019 se adoptó por primera vez el control de concentraciones, fusiones y adquisiciones entre empresas para todos los sectores de la economía. Y este control de concentraciones le permite al INDECOPI aprobar una concentración, aprobar con condiciones la concentración, es decir, yo apruebo la concentración siempre y cuando te comprometas a adoptar estas condiciones o remedios, o bloquear la fusión, o
de una manera más simple, no autorizar la fusión. La ley de competencia fue introducida en noviembre de 2019, fue modificada, perfeccionada en más o menos mayo de 2020, algunos cambios tuvieron, y recientemente el Congreso tuvo a bien transformar ese decreto de urgencia en una ley, pero no simplemente transcribió la ley, perdón, el decreto de urgencia en una ley, sino que incluyó algunos elementos muy importantes, por eso es que les pongo aquí new. El Congreso publicó la ley que ahora conocemos todo como ley de concentraciones o ley de control de concentraciones, el 7 de enero de 2021. Es decir, es muy, muy reciente. Que, como les digo, transforma en ley todo aquello que ya había desarrollado el Ejecutivo en decretos de urgencia y decretos legislativos, pero introduce algunos elementos. Y como ustedes ven aquí hay una publicación de la OECD y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue una revisión que hizo la OECD y el Banco Interamericano de Desarrollo a nivel de pares del Perú, es decir, a nivel de agencias de competencia pares del Perú, para determinar cuál era el estado de las políticas de competencia del Perú. Y la cuarta recomendación que desarrolló la OECD después de hacer este estudio para el Perú fue que el Perú debería contar con una normativa, con un instrumento general para permitirle a la autoridad de competencia tener la posibilidad de revisar fusiones y adquisiciones, o en general concentraciones, para ver en qué medida podrían afectar precisamente la competencia en los mercados. Bien, ¿cuáles son los objetivos del control de fusiones? Prevenir la acumulación de poder de mercado que restrinja la competencia, así de sencillo. ¿Y cómo se manifiesta la restricción a la competencia? Mayores precios, porque se genera escasez, menor variedad de productos, menor calidad o menor innovación en el marco de el análisis o la evolución de los mercados. Y aquí hay que tener un ojo muy importante. Cuando hablamos de calidad y hablamos de innovación, estamos hablando de efectos que no tienen que ver con precios. No son efectos en precios, non-price effects, pero que sí son efectos que pueden generar una importante reducción al bienestar del consumidor y a la eficiencia social. Además, como objetivo, el control de fusiones es complementario a ese control de conductas que vimos hace un momento. Por ejemplo, yo les decía, no puedes multar en el Perú, no puedes multar a una empresa por subir sus precios unilateralmente. No se puede. Pero sí, con el control de fusiones, puedes prevenir que una fusión produzca un incremento de precios. Por lo tanto, el control de estructuras a través del control de fusiones es un instrumento complementario al control de conductas que, como les decía hace un momento, el Perú no tenía y que a partir de fines del 2019 ya tiene, y de acuerdo con la normativa que recientemente ha publicado el Congreso, este control estaría entrando en vigencia aproximadamente a fines de febrero de este año. Bien, ¿cuáles son las características del régimen peruano? Esto es bien importante porque hay que ver qué es lo que propone la ley en términos económicos. Para comenzar, la notificación de una concentración, es decir, el acto de notificar una concentración cuando una empresa quiere comprar otra o cuando dos empresas se juntan para hacer una nueva, es obligatoria antes de que se produzca la fusión. En algunos países como en Argentina, la notificación es posterior a la concreción de la fusión. Sin embargo, la recomendación general es que la autoridad de competencia tenga la posibilidad de revisar la fusión o sus consecuencias antes de que la fusión se lleve a cabo, como parece lógico y razonable. ¿De acuerdo? Entonces, las empresas deberán notificar de manera obligatoria antes de fusionarse al INDECOPI las operaciones que tengan efectos en el Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ocurrir que la fusión se materialice fuera del país.
Sin embargo, puede generar efectos dentro del país porque las empresas que se fusionan en el extranjero tienen representaciones en nuestro país y pueden entonces generar un cambio de estructura dentro de nuestro país. ¿Y cuáles son las operaciones de concentración? Las fusiones, básicamente cuando dos empresas se juntan para crear una nueva, las adquisiciones, cuando una empresa toma el control de otra, la compra de activos, cuando una empresa compra activos específicos de otra empresa en un rubro determinado, activos significativos, ¿no? Activos productivos significativos. Bien, ¿qué concentraciones o qué actos o qué operaciones van a ser notificadas? ¿Todas? No. Solo hay que concentrarse en aquellas que son específicamente problemáticas, es decir, aquellas que pueden generar un impacto sobre el mercado significativo. Y para eso se han establecido umbrales objetivos, es decir, umbrales fáciles de calcular. Para comenzar, para que una concentración sea notificable frente al Indecopi, la suma de las ventas o ingresos de las empresas que se fusionan deben ser mayores a 143 millones de dólares en el ejercicio anterior, en el año anterior. Sin embargo, el Congreso, en esta nueva ley, o en esta ley que convierte en ley precisamente el decreto de urgencia del Ejecutivo, introduce que otro elemento alternativo para el cálculo de este umbral deben ser los activos de las empresas. ¿De acuerdo? Por lo general los activos suelen estar valorados en materia contable y pueden ser bastante significativos. Por lo tanto, este cambio que ha introducido el Congreso no es trivial. No es trivial porque muchas operaciones podrían entrar al control de concentraciones, aun y cuando sus ventas o ingresos no sean tan importantes. ¿Es bueno o malo este cambio? Eso es algo que creo que en un foro como este se podría discutir desde un punto de vista más de política pública, más académico. En segundo lugar, el otro umbral que debe cumplirse, la otra condición que debe cumplirse, al menos dos de las empresas que se fusionan deben tener ventas o ingresos y ahora activos mayores a 21,8 millones de dólares. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces las operaciones pasarían a notificar obligatoriamente al Indecopi. Indecopi, además, con lo que ha hecho el Congreso, puede iniciar de oficio una investigación, aun si no se pasan los umbrales. Con lo cual, se le permite al Indecopi investigar concentraciones que ya se concretaron, que probablemente ya se concretaron, pero que sin embargo, desde el punto de vista del Indecopi, pueden crear poder de dominio o afectar la competencia y puede analizarlas ex post. Nuevamente, ¿es este cambio positivo, negativo? Es algo a discutir. Cambia completamente la lógica del control de concentraciones original establecido por el Ejecutivo, lo hace bastante más intervencionista, lo vamos a poner de esta manera. Y la pregunta ¿es adecuado o no, por lo menos, hacerlo en este momento? O probablemente una medida como esta hubiese sido más adecuada para el futuro, ¿no? Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que Indecopi eventualmente puede, voy a ponerlo de manera coloquial, ¿de acuerdo? No se me malinterprete, de manera coloquial, podrían, por ejemplo, investigar la fusión entre dos boticas locales, ¿no? Porque considera que eventualmente en el marco donde esas boticas locales rivalizan, ¿sí? Podría generarse alguna afectación a la competencia. ¿De acuerdo? ¿Es bueno o es malo? Es para la discusión. ¿Qué tiene que hacer Indecopi? Analizar si la operación produce una restricción significativa de la competencia en los mercados involucrados. No si la fusión aumenta el poder de dominio. Ese es un elemento. Pero lo fundamental que tiene que descubrir Indecopi es si la operación produce una restricción significativa de la competencia en los mercados involucrados. Y aquí viene justamente el análisis, ¿no? Primero, habría que discutir por qué las empresas se fusionan. Y existen una gran cantidad de razones por las cuales una empresa puede fusionarse. O empresas pueden fusionarse para alcanzar, por ejemplo, economías de escala o economías de ámbito.
para mejorar la eficiencia en distribución y otras eficiencias relacionadas a la cadena logística, por ejemplo. Para fomentar la investigación y el desarrollo, las empresas pueden juntar su know-how, ¿no? Para mejorar la eficiencia en gestión y organización de las empresas. Y para evitar, evidentemente, o eventualmente, perdón, la eventual salida de una de las empresas del mercado, ¿no? Lógicamente, si una de las empresas del mercado va a salir porque ya no puede operar porque está en una situación financiera muy complicada, probablemente sea más adecuado desde el punto de vista del bienestar que la empresa no salga, sino que sus activos se mantengan productivos gracias a una fusión. Pero el elemento que está en rojo, que podría también incentivar a las empresas a fusionarse, es a obtener o reforzar el poder de dominio. Y es precisamente ahí donde Indecopi va a tener que poner el punto de mira. Y en este análisis de en este análisis de determinar en qué medida una fusión puede generar una restricción significativa a la competencia, especialmente por la creación del poder de dominio o el refuerzo del poder de dominio, el Indecopi va a tener que hacer un balance. ¿Por qué razón? Porque, como hemos dicho, hay razones también positivas para las fusiones. Y lo que va a tener que hacer Indecopi es entonces balancear cuáles son los aspectos negativos de la fusión en términos de eficiencia con los aspectos positivos de la fusión en términos de eficiencia y determinar en qué medida la fusión es significativamente anticompetitiva o no, ¿de acuerdo? O podría ser inclusive pro-competitiva. En ese proceso, un tema muy importante es que el Indecopi puede condicionar la fusión, es decir, imponer condiciones a las empresas que desean fusionarse, condiciones que permitan restituir las condiciones de competencia prevalecientes antes de la fusión. Y esas condiciones, también llamadas remedios, pueden ser de tipo estructural y de tipo conductual. Cuando se tratan de tipo estructural, es decir, a las empresas, yo les doy mi permiso siempre que vendan esta línea de negocio, siempre que vendan este activo, siempre que vendan esta facilidad esencial, siempre que vendan la propiedad sobre este recurso específico que es importante para la competencia. Esas son las condiciones estructurales. Y las condiciones conductuales tienen que ver con restricciones que le impone la autoridad de competencia a las empresas para que eviten comportarse de una manera que pueda perjudicar la competencia. Y les dice, yo les doy permiso para que se fusionen, sin embargo, ustedes se comprometen a, por ejemplo, evitar estrategias que puedan distorsionar a los rivales en el mercado. Por ejemplo, contratos de exclusividad que puedan excluir a los rivales del mercado, ¿no? Entonces, para entendernos un poco mejor respecto de este punto tan importante que son las condiciones, les quiero plantear un par de casos, un caso internacional y un caso nacional. Recientemente, en marzo de 2019, voy a decir del año pasado, ¿no? Pero es 2019, la compañía Disney, ¿no? Tremenda compañía de medios y contenidos audiovisuales, adquiere otra compañía muy grande que es la 20th Century Fox. La 20th Century Fox es dueña de varios canales de contenidos audiovisuales como el canal Fox, un canal de documentales que se llama National Geographic, un canal de deportes que se llama Fox Sports, y la operación involucra 71.000 millones de dólares, ¿no? Una cantidad de dinero muy importante. Bueno, esa operación se da en Estados Unidos, sin embargo tiene efectos en varios países, incluyendo países de América Latina. Y aquí destaco que que Disney tuvo que solicitar autorización en Brasil y en México. Y en Brasil, el Indecopi de Brasil se llama CADE. En Brasil y en México, la autoridad revisó en 2 fases y aprobó la fusión con condiciones. Una primera fase simple de análisis determinó que la fusión podía tener efectos anticompetitivos significativos y por lo tanto se pasó a una segunda fase de análisis más profunda de la cual emanaron una serie de condiciones. Y fíjense lo curioso de las condiciones que impone el Indecopi brasileño. El Indecopi brasileño se dio cuenta que Disney controla a través de otra red
de televisión que se llama ABC, un canal deportivo que se llama ESPN, que es competencia ¿de quién? De Fox Sports. ESPN está presente en Brasil y también en México. Entonces, la consecuencia de la fusión, desde el punto de vista del Indecopi brasileño, iba a ser que dos canales competidores en contenidos deportivos, ESPN y Fox Sports, iban a dejar de competir, especialmente en las transmisiones de fútbol, que ustedes saben que en Brasil el fútbol es, por supuesto, una industria tremendamente importante. ¿Cuál fue la condición que impuso la autoridad de competencia brasileña a Disney para autorizar la fusión en su país? Vender Fox Sports a una tercera empresa en Brasil, para mantener la estructura de competencia en ese mercado específico con tres cadenas deportivas. TBS Sport, que es una cadena brasileña, ESPN Brasil y un tercero derivado de la venta de Fox Sports. ¿De acuerdo? Vayamos ahora a un remedio conductual, un remedio de conducta. Y este es un caso peruano. Claro, como les había dicho, solamente teníamos la posibilidad de analizar fusiones en el Perú en el sector eléctrico. Por lo tanto, este caso tiene que ser del sector eléctrico porque la obligación general de control de concentraciones en realidad comienza todavía a tener vigencia a partir de fines de febrero en adelante de este año. En el año 2019, la empresa china Yangtze Power, empresa de un grupo gigantesco empresarial chino que se llama Three Gorges, o Tres Gargantas en castellano, solicitó el Indecopi la autorización para comprar Sempra Energy. Específicamente la participación de Sempra Energy en una empresa de distribución eléctrica en la ciudad de Lima, muy importante, que se llama Luz del Sur. Y esta operación involucró 3.590 millones de dólares, no los 71.000 millones que vimos en la lámina anterior, ¿no? Pero para el mercado peruano, una operación muy importante. Tres Gargantas además tiene en el Perú dos empresas generadoras de electricidad, la empresa de generación Guayaga y la empresa Hydro Global Perú SAC. Con la operación, Tres Gargantas hubiese adquirido el control o adquiriría el control de Luz del Sur y también otra empresa de generación llamada Inland Energy. ¿Cuál es el potencial efecto de esta operación? Que el aumento de la participación en generación de Yangtze o de Tres Gargantas en el mercado peruano ponga en riesgo que Luz del Sur solo contrate con sus generadoras asociadas, es decir, solo compre electricidad a sus generadoras asociadas, reduciendo la competencia en el mercado de generación eléctrica. ¿Cuál fue la condición que le impuso el Indecopi? Luz del Sur, tú para poder fusionarte con Yangtze, te debes comprometer y me tienes que informar sobre las compras de energía que hagas en el mercado de generación. Y esas compras de energía en el mercado de generación las tienes que hacer a través de procesos abiertos de licitación competitiva, en igualdad de condiciones. Con esa condición, el Indecopi aprobó, condicionado, esa operación de concentración. Y ahora quería pasar rápidamente a un caso, también internacional, que lo tiene todo y que me va a dar pie a introducir la última parte de la presentación. Este caso, que lo tiene todo, es un caso que ocurrió en Europa entre dos compañías aéreas, que estoy seguro que no las conocen porque no son muy grandes. Una se llama Olympic Air y la otra se llama Aegean Airlines. Por los nombres ya ustedes podrán determinar que son compañías aéreas que operan fundamentalmente en Grecia, ¿no? Estas dos compañías aéreas eran competidores principales entre sí. Se sacaban los ojos en el mercado por el transporte de pasajeros, transporte aéreo de pasajeros. La operación de fusión entre estas dos empresas hubiese creado un operador que controlaría el 90% de las ventas de transporte aéreo en 9 rutas entre la ciudad de Atenas y otras ciudades europeas. Y además, la autoridad de competencia, en este caso la Comisión Europea, que fungió de autoridad de competencia, determinó que no existen servicios de transporte sustitutos al transporte aéreo entre Atenas y otras ciudades europeas. Claro, porque ir en coche no es muy eficiente, ¿no? O ir en tren demora mucho, o ir en barco también. Entonces, no habían sustitutos, por lo tanto,
ante la creación de este cuasimonopolio en estas rutas, no había otro servicio alternativo que le hiciese la lucha. La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, en vista de este cuasimonopolio, bloqueó la fusión, es decir, no la autorizó. ¿De acuerdo? Para tratar de convencer a la autoridad de competencia, las empresas dijeron, voy a proponer un remedio. ¿Qué remedio? Voy a decir, bien, como somos dos empresas aéreas, tenemos espacios de aterrizaje y despegue asignados en varios aeropuertos griegos y también aeropuertos europeos, otros aeropuertos europeos, ¿no? Vamos a desprendernos de parte de esos espacios de aterrizaje y despegue en estos aeropuertos, de tal manera que cualquier tercera compañía aérea puede entrar a esas rutas que le preocupan a la autoridad de competencia, de tal manera que haya una compensación entre el poder que vamos a adquirir luego de la fusión, ¿cierto? Y la rivalidad que podría generar la entrada de un tercer operador, ¿de acuerdo? Gracias a la liberalización de estos espacios de aterrizaje y despegue que estamos haciendo. Sin embargo, la autoridad de competencia no aceptó esa condición. ¿Por qué razón? Porque verificó que en los aeropuertos de Atenas y otros aeropuertos europeos no había un problema de congestión, no como en los aeropuertos del Perú, ¿no? En los aeropuertos del Perú hay tremendos problemas de congestión, ¿no? Por el crecimiento tremendo de la demanda por transporte aéreo, ¿no? Por eso es que en algunos casos, por ejemplo, en la ciudad del Cusco se está construyendo un aeropuerto nuevo, en la ciudad de Lima se está construyendo una segunda pista de aterrizaje, etc. En este caso, pues la autoridad de competencia verificó que no había un problema de congestión y por lo tanto no aceptó la condición y terminó desautorizando la fusión. ¿Qué pasó 3 años después o 2 años después? Aegean vuelve a proponer la compra de Olympic Air y esta vez, 2 años después, la Comisión Europea aprobó la fusión. ¿Qué cambió para que la autoridad de competencia europea cambie radicalmente su decisión? El argumento fue que debido a la crisis griega, que fue una crisis económica tremenda, que hasta el día de hoy sigue golpeando a ese país, Olympic Air quebraría de cualquier manera, saldría del mercado de cualquier manera. De tal forma que con la fusión o sin la fusión, las condiciones de competencia no cambiarían en el mediano plazo. Porque con la fusión, claro, se elimina un competidor porque Aegean compra Olympic, pero sin la fusión, Olympic se va del mercado, con lo cual Aegean se queda solo, prácticamente. De tal manera que este argumento según el cual la empresa Olympic saldría del mercado de cualquier manera, fue el argumento que favoreció para que la Comisión Europea finalmente acepte la fusión. Y a este tipo de argumento, que es favorable a la fusión, se le llama failing firm defense o defensa de la fusión con el argumento de la empresa en quiebra. ¿Y por qué es relevante este argumento? Porque en el marco de la COVID-19 precisamente se viene discutiendo en qué medida la situación económica que vienen atravesando las economías en el mundo pueden generar espacios en los que las empresas utilicen este argumento como un argumento para favorecer un acto de concentración, una operación de concentración, en un contexto donde hay bastante incertidumbre y por lo tanto es importantísimo ponerle un ojo a este tema. Precisamente con eso quiero terminar esta exposición. ¿Cómo aplicar este nuevo instrumento de fusiones horizontales en el marco de este nuevo instrumento de fusiones en el marco de la COVID-19, que por lo visto todavía la vamos a tener rondando, según lo que nos explicó Diego Macera, todo este año y probablemente parte del próximo año también, ¿no? Los efectos, quiero decir, en materia económica. Y me voy a concentrar en las fusiones horizontales, que son las fusiones entre competidores, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que la crisis está afectando a algunos sectores específicos, como el sector comercio, el sector minorista, sectores alimenticios, transportes, terrestre y aéreo, y el sector salud. Pero también hay que tomar en consideración que hay empresas que sufren estrés financiero que puede llevar a grandes empresas a adquirirlas, resultando una oportunidad para que las empresas grandes
se hagan de empresas pequeñas. ¿Cuáles son los riesgos? La existencia de superdominancia, la existencia de oligopolios con menos jugadores que hagan que la coordinación de eventuales acuerdos pueda ser más fácil. ¿Cuáles son las defensas que pueden esgrimir las empresas que quieren concentrarse? Necesito escala para sobrevivir ante esta crisis. Además, la crisis de la COVID-19 ha incrementado la sustitución entre productos que no eran sustitutos. Por lo tanto, tengo más competidores. Por lo tanto, la concentración no va a ser tan peligrosa para la competencia. Van a utilizar probablemente la failing firm defense. Si no me fusiono, quiebro y salgo del mercado. ¿No? Y también puedo utilizar otros argumentos para defender la fusión en el marco de la COVID-19, como lo que se denomina flailing firm defense. No failing, sino flailing firm defense. Es decir, la adquisición de empresas que están en proceso de reducción, de desescalamiento por efectos de la crisis. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los desafíos para las autoridades de competencia? Y aquí voy terminando. Y para el INDECOPI en particular. Las eficiencias alegadas por una fusión en tiempos de COVID-19 deben analizarse con mayor detenimiento. Es menos claro que las eficiencias sean específicas a la fusión, y puede que sean eficiencias derivadas justamente de un contexto en crisis. En segundo lugar, distinguir entre la fallida inminente e irreversible de una empresa y la reducción significativa de su capacidad competitiva, que son cosas distintas, ¿no? La fallida inminente sí puede ser un argumento favorable para aprobar la fusión, pero la reducción significativa de la capacidad competitiva de una empresa, pero no su salida, no necesariamente es un argumento favorable para la fusión. En general, en tercer lugar, el problema del análisis prospectivo o contrafactual en el marco de la COVID-19 es que el escenario es de mucha incertidumbre y va a ser muy difícil hacer un escenario prospectivo, como lo que nos ha explicado Diego también, respecto también de cómo la COVID-19 ataca de manera muy heterogénea a diversos mercados y por lo tanto el análisis prospectivo de las eventuales consecuencias de una fusión en términos de competencia puede ser también bastante complejo y las autoridades de competencia, en particular el INDECOPI, deberá entonces afinar muy bien su puntería para poder hacer un análisis lo más razonable posible en un contexto de incertidumbre. Y en cuarto y último lugar, más una recomendación. Adoptar una posición conservadora como autoridad y solicitar siempre a las partes un buen estándar de prueba. Esto es lo que recomienda la OECD, no lo recomiendo yo. Esto lo recomienda la OECD como una política en el marco de la COVID-19 para la aplicación de el control de concentraciones. Muy importante porque lo que nos quiere decir es que si bien ahora esta recomendación puede resultar un poco difícil de engarzar adecuadamente con el contexto de crisis, porque muchas fusiones probablemente van a requerir una autorización rápida, ¿no? Para evitar una quiebra, ¿no? Por ejemplo, en el sector financiero, ¿no? Que pueda generar una crisis sistémica, van a necesitar una autorización muy rápida. Sin embargo, la recomendación que hace la OECD es que las autoridades sean más acuciosas, específicamente cuando la fusión se da en el marco de la eventual quiebra de una de las empresas que está involucrada en la fusión. Entonces, aquí nuevamente hay que balancear, creo yo que hay que balancear, y la autoridad de competencia tendrá que hacer un trabajo muy fino entre el nivel de exigencia que le pide a las empresas que desean fusionarse para argumentar adecuadamente favorablemente a su fusión, y la necesidad, en términos de eficiencia social, de dar una autorización rápida para evitar quiebras masivas, para evitar salida de activos del mercado que pueden ser muy productivos. Esto ya se está dando en el contexto mundial. Hay un primer caso en el Reino Unido. Amazon, el gigante del comercio electrónico, acaba de comprar una participación muy importante en una empresa, en una plataforma de comercio electrónico para envío de comidas en Inglaterra que se llama Deliveroo. ¿Y cuál fue el argumento? En abril, la autoridad del Reino Unido dijo, voy a analizar en detalle esta fusión porque definitivamente va a traer consecuencias de competencia muy importantes en las plataformas de comercio electrónico para envío de comida, envío de alimentos a domicilio. Y en agosto, la autoridad de competencia del Reino Unido le dio luz verde a la fusión con el argumento de que Deliveroo precisamente estaba
siendo impactada tremendamente por el coronavirus, por la crisis del coronavirus, y por lo tanto estaba en un riesgo inminente de salir del mercado, de tal manera que si Amazon no la compraba, Deliveroo igual hubiese salido del mercado, generando un impacto en la competencia específica de esa, en esa industria en particular. Desafíos muy importantes para la autoridad de competencia, dada la introducción de este nuevo instrumento que es el control de concentraciones, desafíos muy importantes no solo porque el instrumento en sí requiere un trabajo y un análisis económico muy importante para poder autorizar o bloquear fusiones con una razonabilidad muy grande, sino que además un gran desafío de aplicación de este control de concentraciones en un contexto como el de la COVID-19, donde pueden haber muchas quiebras, donde la incertidumbre es muy grande y por lo tanto el análisis económico tiene que ser extremadamente fino y muy, muy cauteloso. Dicho eso, nuevamente agradezco a los organizadores del evento y quedo, por supuesto, atento a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias.